Por favor. Bueno, empezamos como siempre con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hoy día vamos a tener el tema de nuestra charla de los jueves, que tiene por título María Santísima, nuestra Madre Santísima, María en la historia de la salvación. Entonces, para desarrollar este tema, hay una pregunta inevitable. ¿Y dónde está? ¿Cómo sabemos cuál es la historia de la salvación? Y claro, la respuesta es: la historia de la salvación se ha revelado, se nos ha dado a conocer. Y en la plenitud de los tiempos, nos va a decir el apóstol San Pablo, capítulo 4, versículo 4 de la carta a los Gálatas: en la plenitud de los tiempos, Jesús nació de mujer. Y entonces, la respuesta, diríamos, es en la revelación. Entonces tenemos que buscar la participación, la intervención de María en primer lugar en la revelación pública. Hemos venido conversando el jueves pasado, también de revelaciones particulares, por lo menos algunas de ellas, porque nuestra Madre Santísima, además de su presencia en la revelación pública, a lo largo de la historia, especialmente en estos tiempos modernos, se ha manifestado. Y muchas de esas mariofanías son reconocidas por la Iglesia. Entonces es parte de lo que nosotros tomamos para apoyarnos en la figura, en la persona de María, para acercarnos a comprender mejor la historia de la salvación, la obra redentora del Señor. Y podríamos decir brevemente que, como sabemos, esta revelación en el en la Sagrada Escritura, y en la Sagrada Tradición, en relación a la Sagrada Escritura, tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento aparece la figura en el momento culminante del anuncio del llamado protoevangelio, capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, cuando el Señor anuncia la enemistad entre la serpiente y la mujer, entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer, y anuncia que del el linaje de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Y entonces nosotros
entendemos y vemos a lo largo de la revelación que esa mujer es María y que esa mujer de alguna manera está prefigurada de alguna forma en las santas mujeres de las que nos habla el Antiguo Testamento. Y entre las más destacadas tenemos a Débora, a Judith, las mujeres guerreras, diríamos, y a Esther, la esposa del rey Asuero. Pero también vemos cómo en el Antiguo Testamento se va a destacar el rol de la llamada Reina Madre. Y esta Reina Madre, que tiene, diríamos, potestades y que tenía potestades en el reino de Israel, en el reino de Judá, antes incluso de la división, como también en otros reinados de las culturas paganas, la reina madre tenía prerrogativas que no tenía la esposa del rey. Es decir, sus prerrogativas eran mayores. Y bueno, eso digamos como un preámbulo general. Voy a compartir con ustedes algunos breves numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que nos hablan justamente de esa predestinación de María, es decir, de esa misión singular que en el plan de salvación, en la historia de la salvación, en la obra de Dios, tiene María. Y eso lo vamos a tomar como marco de lo que vamos a comentar y que, por supuesto, es lo que la Iglesia maestra nos enseña. Y entonces voy a compartir una presentación que espero se pueda ver. Me dicen ustedes si es que se puede ver, que voy a tratar de verla yo también, porque con tantas ventanas. Entonces, está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica a partir de los numerales 4, 8, 7, y un punto muy importante a tomar en cuenta es que en nuestra fe lo que nosotros decimos, lo que creemos acerca de María, se fundamenta, se apoya en lo que nosotros creemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí se establece una relación muy importante. Pero lo que se nos enseña sobre María ilumina a su vez la fe sobre Cristo. Y entonces, les mencionaba ya como en Gálatas 4:4, se nos dice que en la plenitud de los tiempos el Señor Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y la carta a los Hebreos nos va a señalar en el capítulo 10, versículo 5, para formar a Dios un cuerpo, porque Dios es espíritu puro, y que desde toda la eternidad nosotros sabemos que María fue escogida para ser la madre de su hijo, una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, de Galilea. ¿Qué nos dice Lucas? Que era una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David, y el nombre de esa virgen era María. Además, la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II nos menciona en el numeral 56 que Dios Padre quiso que el consentimiento de lo que estaba predestinado a ser la madre precediera a la encarnación.
para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. María es la nueva Eva. La predestinación de María. Y a lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres, como hemos mencionado. En un inicio está Eva, y estos pasajes del capítulo 3:15 del libro del Génesis, y que además en el Génesis 3:20 dice que esa mujer está llamada a ser la madre de todos los vivientes. Esa es María. Y además que va a concebir de esa concepción de María totalmente sobrenatural también está prefigurada en Sara y en otras mujeres que dan vida de manera sobrenatural, en estas mujeres guerreras que hemos mencionado. Y María, de alguna manera, es parte de los llamados Anahuim, de los pobres de Yahvé, de los pobres del Señor, que tienen toda su confianza en el Señor y lo acogen. Y ella es la excelsa hija de Sión, en la que se cumplen todas las promesas y se inaugura el plan de salvación. Entonces, en María voy a cerrar. Nosotros encontramos la grandeza de ese plan de Dios, porque ella es la predestinada, ella es la escogida, y su misión es preparada a lo largo de toda la historia de la salvación. Claro, María se manifiesta, como dice San Pablo, en la plenitud de los tiempos. Y la plenitud de los tiempos se produce con la anunciación, con la encarnación, con el Verbo eterno, que toma nuestra naturaleza de nuestra Madre Santísima. Y entonces nosotros vemos, especialmente en dos de los evangelistas, en dos de los evangelios, especialmente en Lucas, que nos resalta la presencia de María en torno a la encarnación y diríamos, a los primeros años de infancia de Jesús, y luego la volvemos a ver en San Juan, ya en la vida pública de Jesús a partir del capítulo 2 en las bodas de Caná, y luego su presencia en la cruz, y luego Lucas ya a través del libro de los Hechos de los Apóstoles nos mostrará su presencia en Pentecostés. Y Juan, autor del libro del Apocalipsis, nos mostrará la presencia de María en los momentos culminantes del desenlace final de la historia de la salvación, en esa gran señal que aparece en el cielo en el capítulo 12. Y entonces, ¿qué significa María en esta historia de la salvación? ¿Cuál es el plan de Dios? Claro, hemos mencionado que el Señor lo que hace en Cristo Jesús es una nueva creación que se va preparando desde el pueblo de la primera alianza. Él va a formar, el Señor quiere formar una familia, una nueva familia, la familia de los hijos de Dios, no de vínculo carnal, sino de vínculo en el Espíritu Santo, hijos de Dios en el Hijo unigénito, que nos va a dar justamente el don del Espíritu Santo. Y justamente hoy vemos ese despliegue de ese plan en las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, que como todos sabemos, nos habla
de Jesús que dice de sí mismo que Él es la vid. En el Antiguo Testamento se había usado muchas veces la figura de la viña para referirse al pueblo de la primera alianza. E Isaías usa esta figura de la viña para decir que esta es una viña que no da fruto, que sus frutos son agraces y que en consecuencia esa viña no está respondiendo. Y entonces Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, capítulo 15 de San Juan, Él se va a presentar como ya no el dueño de la viña, ya no como el viñador, sino Él va a decir, yo soy la viña. Y nosotros ya no somos los trabajadores de la viña, nosotros ya no somos, diríamos, los obreros de la viña, los administradores de la viña, sino en el capítulo 15 Jesús va a decir que nosotros somos los sarmientos. Diríamos, somos las ramas de la vid que tienen que dar fruto. Y hoy, en continuación de el pasaje que veíamos ayer del versículo 1 al 8, en la continuación Jesús nos revela algo mucho más grande. Porque resulta que esa relación de la vid con los sarmientos, en esa figura, la relación es de amor. Y así como el Padre ama al Hijo, con ese mismo amor que el Padre ama al Hijo, el Hijo, Jesucristo, nos ama a nosotros. Es decir, todo brota de la Trinidad Santísima, de la intimidad de Dios. El amor del Padre por el Hijo y el amor del Hijo por el Padre es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que justamente es el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre. Esa relación, esa comunión de amor de esas tres personas en unidad perfecta. Y en consecuencia el mandamiento nuevo es acoger a la persona del Espíritu Santo. Amar como Dios nos ama es amar como el Padre ama al Hijo. Y así como el Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros y nosotros tenemos que amar como el Hijo ama. Pero el amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Entonces el mandamiento nuevo no es algo externo a nosotros, que tenemos que cumplir un precepto, normas y preceptos, sino es acoger el don del Espíritu Santo que nos hace el Padre junto con el Hijo como fruto de su Pascua. Y acoger el Espíritu Santo en esa comunidad, en esos llamados por el Señor, en esos elegidos, en los apóstoles, luego del escándalo de la cruz, lo hacen esos hombres con la participación de María. Es decir, acogen el mandamiento del amor. Es decir, acogen el don del Espíritu Santo. Y es lo que Pedro nos va a decir en el pasaje de hoy, que todos hemos escuchado y que todos tenemos presente en la memoria, porque es la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, el día de hoy, que continúa lo que ayer se nos decía, que es la discusión en relación a si para ser católico, para ser cristiano, para acoger el Espíritu Santo, primero tengo que ser judío.
Y claro, Pedro va a mencionar eso en su discurso. Y entonces Pedro y Pablo, ellos son judíos, los apóstoles, ellos tienen conciencia de que los fariseos, los judíos, no todos habían recibido el don del Espíritu Santo. Y que ese don del Espíritu Santo llega como fruto pascual en la plenitud de los tiempos con la participación de María. Es decir, el Espíritu Santo llega en la iglesia orante con María. Y por eso, para no dejar suelto esta cita, esta referencia que estoy haciendo al libro de los Hechos de los Apóstoles el día de hoy, les voy a leer ese pasaje. Dice Pedro, y Dios que penetra los corazones ha dado testimonio a favor de ellos, refiriéndose a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. Y entonces nosotros entendemos que ese Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, nos hace capaces de poner en práctica el mandamiento nuevo, porque el ser enviados por el Señor es cumplir el nuevo mandamiento y eso es vivir en el Espíritu Santo. Y María es la llena de gracia. María es la que en el momento culminante de la historia de la salvación, en la Pascua de Cristo y en la cruz, va a acoger como hijos la madre de los vivientes en el discípulo amado a todos nosotros, cuando Jesús le va a dirigir esas palabras de todos conocidas. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Es decir, nosotros, para mantenernos unidos a Cristo y de esa manera ir en camino hacia el Padre, nosotros necesitamos cumplir el mandamiento nuevo. Y ese mandamiento nuevo es amar como el Señor nos ama. Y el Señor nos ama igual como el Padre lo ama a Él y como Él ama al Padre. Y ese amor del Padre y del Hijo y el Padre, la persona del Espíritu Santo. Es decir, el mandamiento nuevo es acoger el don del Espíritu Santo. Porque nosotros entendemos muchas veces los preceptos como cosas externas, como leyes, como normas, como alguien que nos da, diríamos, un conjunto de disposiciones que luego tenemos que obedecer. Pero la nueva creación es recibir ese mandamiento nuevo que es la persona del Espíritu Santo y ese paráclito, ese advocatus, ese invocado, ese llamado, nos explica la verdad completa y nos hace cumplir la ley entera, como dice el Señor. Y entonces, ese rol en la historia de la salvación queda de manifiesto en primer lugar en María. En la fe de María, en la esperanza de María, en el amor de María, en la oración de María. Y por eso es que María es la figura, el tipo de lo que tiene que llegar a ser la iglesia. Y entonces, con eso en mente, volvamos sobre los pasajes en la Sagrada Escritura que nos hablan de María, especialmente en estos dos evangelios, el de Lucas y el de Juan. Y en Lucas, lo culminante es la Anunciación. Ese sí de María, hemos comentado en otros momentos, ese hágase de María,
en relación también a la creación, a los pasajes de la creación del hombre, del ser humano, que hemos escuchado nosotros en la vigilia pascual, y que nosotros sabemos bien que hay dos relatos de la creación del hombre en el libro del Génesis. Y se los voy a mencionar para que ustedes una y otra vez los busquen, los relean y se llenen de gozo de cómo el Señor, en esta historia de la salvación, tiene presente pues la figura del hombre y la mujer. Y ese hombre y la mujer, el primer Adán y la primera Eva, que no pudieron vencer las acechanzas del enemigo y que en consecuencia trajeron el pecado a nuestra naturaleza humana, eso ha sido recreado, renovado y transformado en Jesucristo nuestro Señor y en María. Y entonces hay dos relatos, les decía, de la creación del hombre. Uno está en Génesis 1:26 y el otro a partir de Génesis 2:7. Y entonces nosotros tomamos del relato del Génesis esa frase, ¿no? En el momento de luego de pasó una mañana, pasó una tarde, luego de exista la luz, existan todas las criaturas, el Señor va a decir, hagamos al hombre imagen y semejanza, utilizando la primera persona del plural. Y ese hagamos es la Trinidad Santísima y el ser humano que tiene que responder, pero que no se le consulta a Adán y Eva, porque para ser creados a ellos no se les pregunta, es decir, no se refiere a la creación natural, se va a referir a la creación sobrenatural, espiritual, que en Cristo Jesús se va a realizar en la plenitud de los tiempos y se va a culminar en su Pascua, y de esa manera se va a empezar a desplegar a lo largo de toda la historia de la salvación hasta que el Señor venga por segunda vez. Y entonces a María sí se le consulta, a María sí se le pregunta. Y es que el nacimiento de Jesús, la encarnación del Verbo, no es, diríamos, un nacimiento natural. Es obra del Espíritu Santo. Y por eso son tan importantes los dogmas marianos. Por eso es que son tan importantes tener en mente esos 4 dogmas de María que se desprenden del ser de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, persona divina, la persona del Verbo, pero con 2 naturalezas sin mezcla ni confusión. Y entonces María, Madre de Dios, como nos enseña el Concilio de Nicea, tiene esa obra, y como nos dice el pasaje de Lucas, es obra del Espíritu Santo. María va a preguntar, ¿cómo será eso? No conozco a varón. Y el arcángel le dirá que la sombra del Altísimo la cubrirá. Y entonces sabemos que es un nacimiento sobrenatural, una concepción sobrenatural. Y quien está asumiendo la naturaleza humana es el Verbo. El Verbo está abriendo el camino de una, diríamos, existencia sobrenatural y eterna para formar esa familia de los hijos de Dios. Es decir, en el bautismo, fruto de la Pascua de Cristo, de ese corazón atravesado por la lanza de soldado, como nos refiere Juan,
del que brota agua y sangre, es decir, los sacramentos de Jesucristo, nosotros hemos nacido a una vida sobrenatural, para que desde lo espiritual, desde la presencia de Dios en nosotros, templo del Espíritu Santo, nuestra naturaleza humana herida por el pecado sea renovada y transformada para que pueda ser glorificada, como fue glorificado Jesucristo luego de su muerte. Y de esa manera, en esa nueva creación, en ese cambio ontológico que empieza en nosotros en el día del bautismo con una historia de la salvación personal, pero simultáneamente familiar y simultáneamente eclesial en medio de este mundo que no conoce al Señor, nosotros podamos crecer en esa vida nueva. Y en todo ese proceso, en todo ese camino, María, de alguna manera, ella nos precede, nos acompaña y nos ayuda para que nosotros comprendamos el plan de Dios. Porque con María nosotros vemos la historia de la salvación con los ojos, diríamos, de María. Con los ojos de la primera criatura humana que fue la primera discípula y la que fue elegida y predestinada para que se cumpla el plan de amor misericordioso del Padre para las criaturas humanas y para toda la creación, porque la creación entera espera y gime con dolores de parto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces, en María nosotros descubrimos esa grandeza, la grandeza de esa vida del hombre nuevo, el nuevo Adán, y María, la nueva Eva, sin pecado concebida, y que nosotros también estamos llamados a alcanzar, no como punto de partida, sino como punto de llegada. No sin, diríamos, los combates y las caídas que enfrenta la criatura humana herida por el pecado, pero para eso tenemos a María que nos precede y al Señor, no criatura, sino Dios engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que nos envía su Espíritu, que envía el Espíritu Santo de junto al Padre, y que nosotros necesitamos para que esa vida nueva se despliegue. Y entonces, entendemos en María y en sus dogmas que están íntimamente, diríamos, relacionados al misterio de Cristo y que están insinuados, mencionados en la Sagrada Escritura y que la Iglesia ha confesado desde el primer momento, como lo tenemos en el credo de los apóstoles. Y por eso, nosotros, queridos hermanos, entendemos que en la historia de la salvación, la participación de María es fundamental. Y entonces, con esos elementos mencionados, no hemos agotado, he mencionado algunos en el momento de la anunciación en Lucas, pero podríamos mencionar también en el mismo Lucas, en el momento de la presentación del niño en el templo, cuando el Señor es llevado por María y José al templo, y las palabras del anciano Simeón, que había recibido ese oráculo, y que reconoce al Señor, anuncia que será bandera discutida, y le dice a María, y a ti, mujer, una espada te atravesará el corazón. Es decir, María, que se mantuvo indemne en el parto, virgen, antes, durante y después del parto, en esa maternidad virginal y purísima, cuando asume esa nueva maternidad,
en el Gólgota ya no es una maternidad sin dolor. Esa espada no solo es el dolor producido por la muerte injusta, infame, consecuencia de nuestros pecados en la cruz de su Hijo amado, sino también es el dolor para que esos hijos pecadores puedan nacer a esa vida nueva, y por eso es que María es madre, madre de los vivientes, como ya había sido anticipado en el Génesis, pero no de la vida natural, sino de la vida nueva, de la vida sobrenatural, de la vida que fruto de la Pascua de Cristo, la vida gloriosa a la que estamos llamados y que la creación entera espera que se manifieste y que el Señor quiere que se manifieste en cada uno de nosotros. Y eso todo es obra del amor de Dios. Y por eso María, con ese saludo extraño del arcángel Gabriel, alégrate llena de gracia, en griego que charitomene, nosotros entendemos que es inmaculada, pero el que sea María Inmaculada no solo es algo que nosotros contemplamos en María, sino que nos ayuda a ver cómo es el proceso doloroso del hombre viejo para esa vida nueva en Cristo Jesús. Porque si María es sin pecado concebida y es inmaculada, significa que las otras criaturas humanas tenemos pecado original. Es decir, nosotros no somos concebidos sin pecado. Y por eso es necesario la gracia del nuevo nacimiento que le anuncia Jesús a Nicodemo, el nacimiento del Espíritu, que es el bautismo. Y ese nuevo nacimiento en el bautismo, esa vida nueva en Cristo, la vida en el Espíritu, esa vida es la que se tiene que desplegar. Y entonces nosotros, heridos por el pecado, en cada uno de nosotros se realiza ese combate, esa lucha, esa enemistad que se anuncia desde el Génesis y que aparece en el momento culminante de la historia de la salvación, como nos relata el libro del Apocalipsis en el capítulo 12. Dice el capítulo 12 del libro del Apocalipsis: apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas. Y otra señal, el dragón rojo, con 7 cabezas, 10 cuernos, que hace la guerra a la mujer y a su linaje. Al niño que buscaba devorar es arrebatado a la derecha del Padre, ese es el Cordero degollado, pero en pie, Jesucristo nuestro Señor, vencedor de la muerte. Pero en el desierto sigue persiguiendo a sus otros descendientes, a sus otros hijos. Es la iglesia. Esos somos nosotros, esos somos los bautizados, y esa lucha espiritual se da dentro de nosotros, en nosotros. Y María es la que nunca fue engañada. Y ella es la madre que nos enseña ese combate y esa lucha espiritual, que nosotros podemos llevar adelante si miramos la historia de la salvación, si miramos nuestra historia personal, nuestra biografía como historia de la salvación con los ojos de María. Es decir, la mirada nueva, la mirada con el colirio que nos permite curarnos de la ceguera, de la ignorancia, del pecado. Y entonces, eso de alguna manera se realiza en la oración de María con la iglesia, por la que será llamada bienaventurada, dice María en ese canto del Magníficat, cuando recibe los halagos
de su prima Isabel, a la que visita inmediatamente después de la encarnación. Y entonces Isabel le dirá, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor, la madre de Dios, la madre de Adonai? Y dirá Isabel, apenas oí el saludo, la criatura saltó en mi vientre y Isabel se llenó del Espíritu Santo y pudo decir a voz en grito, ¿quién soy yo? Dichosa tú que has creído. Y entonces María, figura de la iglesia triunfante, en oración nos concede que nosotros podamos reconocer al Señor y reconocer a los sacramentos por los cuales nosotros hemos recibido y recibimos nueva vida y gracia tras gracia. Y la oración nos ilumina. Y esa oración está significada en el rosario. En el rosario que rezamos. Porque esa oración no solo es una oración vocal, es una oración contemplativa, es una oración para aprender a escuchar y a contemplar el misterio del Verbo encarnado con la luz del Espíritu Santo y con el auxilio de María, Madre nuestra, la llena de gracia, que igual que en la iglesia naciente, ora con nosotros, con los bautizados, para que nosotros podamos tener la verdad del Espíritu Santo Paráclito, que nos revela la verdad completa de quién es Cristo y quién somos nosotros, la verdad de su iglesia, la verdad de sus sacramentos, y que simultáneamente nos hace capaces de amar como el Señor nos ama y continuar en esta peregrinación hasta que al fin de nuestros días, en la esperanza, por la misericordia del Señor, el Señor nos pueda conceder la gracia de la bienaventuranza eterna que ya goza nuestra Madre Santísima y los bienaventurados en el cielo. Y entonces, claro, muchas cosas más podríamos seguir mencionando en relación a lo que implica esta historia de la salvación, porque la historia de la salvación no es individual, es personal, pero nosotros no somos personas meramente individuales, nosotros somos seres de comunión y de relación, igual imagen y semejanza de Dios uno, pero tres personas en unidad perfecta. Y entonces esa nueva familia que tiene una madre, que tiene un padre, necesita que el vínculo en el amor sea un vínculo que nos haga capaces de amarnos. Porque lo que distingue, dice el Señor a sus apóstoles, lo veíamos el domingo en el capítulo 13 de San Juan, a los discípulos, es que nos amamos como Él nos ama. Eso es que el Espíritu de Santo es quien nos mueve. Es decir, que tenemos la vida nueva en el Espíritu Santo. Y qué oportuna esta enseñanza que nuestra Madre la Iglesia nos da todos los años en preparación para la solemnidad de Pentecostés al culmen de esta cincuentena pascual. Y entonces la historia de la salvación alcanza, luego de la Pascua de Cristo, ese don del Hijo junto al Padre en Pentecostés. Y la historia de la salvación no es entendida sin la iglesia. Porque Jesucristo solo vivió terrenalmente cerca de 33 años. Y Él ha querido que a través de sus ovejas, que son las que escuchan su voz, enviados como el Padre me envió, yo los envío, dice el Señor, y ese envío es envío en el amor. El Papa el Papa emérito Benedicto, en su encíclica Dios es amor,
nos dice que nadie se hace cristiano, nadie es cristiano porque sigue una doctrina, ni porque sigue preceptos morales, sino en el encuentro personal con la persona del Hijo, numeral primero, de la encíclica Dios es amor, Deus caritas es. Es decir, el encuentro con Jesús es un encuentro de amor en el Espíritu Santo. Y este encuentro de amor en el Espíritu Santo es, diríamos, auxiliado, es ayudado, es acompañado, es pedido por María. Implica en nosotros dejar atrás el pecado, dejar atrás los apegos y con intención recta decidir seguir al Señor, escucharlo y empezar el combate para que esa vida nueva no se pierda, para que esa vida nueva no sea maltratada, para que esa vida nueva se alimente, para que esa vida nueva crezca, la vida nueva que recibimos en el bautismo cuando el Señor nos hizo templo del Espíritu Santo. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitan en nosotros y nosotros hemos sido ungidos por el mismo Espíritu de Cristo. Por eso somos cristianos, porque somos ungidos por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, si nosotros no escuchamos su enseñanza como maestro interior, no nos llenamos de ese fuego que nos purifica y nos mueve para amar como el Señor nos ama, entonces nosotros esa vida no crece. Esa vida se postra. Eso está prefigurado en esos paralíticos, en Betesda, en la Puerta Hermosa, que fueron curados este último por Pedro y Juan, o ese otro que encuentra Pablo. Y entonces nosotros tenemos que levantarnos. Y para levantarnos en el nombre de Jesús, tenemos que acoger el don del Espíritu Santo. Que se nos comuniquen los sacramentos. Pero muchas veces nosotros pensamos, por la influencia de esta secularización y de estas, diríamos, desviaciones en la fe, consecuencia de la llamada reforma luterana, nosotros muchas veces no amamos los sacramentos. Nosotros pensamos que los sacramentos no son suficientes. Nosotros muchas veces pensamos y creemos con una fe herida y debilitada que no es suficiente el bautismo, no es suficiente la Eucaristía, no es suficiente la confesión sacramental, no es suficiente el matrimonio, porque sencillamente no escuchamos al Espíritu Santo. Y no escuchamos al Espíritu Santo porque nos falta oración, nos falta el silencio, nos falta la escucha y nos falta decidir amar como el Señor nos ama. Eso no nos hace automáticamente ni mágicamente capaces de amar como el Señor nos ama en el sentido de un resultado inmediato, porque lo que empieza es el combate espiritual con todas esas, diríamos, concupiscencias que nos enseña nuestra Madre Iglesia y que están recogidas en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, de la carne, del mundo y del enemigo malo, significado en el hombre viejo, la naturaleza humana herida por el pecado. Esa naturaleza humana tiene que disminuir para que la vida nueva en el Espíritu nos transforme ya en la vida presente, porque la vida presente es como la gestación de la vida nueva que se manifestará plenamente cuando acabe esta vida presente. Y entonces en cada uno de nosotros y en cada familia y en la iglesia y en la humanidad entera, el Señor lo que quiere es que nosotros participemos, porque a nosotros también nos pide el consentimiento.
Y nosotros también tenemos que responder como María. Hágase en mí según tu palabra, porque eso dicho a María se nos explica y se despliega y es dicho también a cada uno de nosotros y a todas las criaturas humanas. Pero muchas veces nosotros lo rezamos y lo repetimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero la decimos solamente de labios para afuera. Y entonces nos falta esa fe para, como María, saber que para Dios no hay nada imposible. Y entonces nos quedamos viendo nuestras limitaciones, nuestras fragilidades, nuestras incapacidades, la dureza de la impiedad en el mundo, que cada vez el pecado de nosotros le hace más poderoso al enemigo, porque el enemigo no es todopoderoso. El enemigo se hace poderoso si nosotros sucumbimos al miedo y a las seducciones de la carne herida por el pecado y de esos gustos, esos apetitos desordenados que no conocen el amor de Dios. Y entonces, lo que vemos al presente, como se nos relata también en el libro del Apocalipsis, con esa otra señal del dragón, que sale a perseguir a la mujer, a su descendencia, pero que es derrotado. Nosotros estamos llamados a esa victoria, cada uno de nosotros, la iglesia y la humanidad toda. Pero nosotros tenemos que vencer los miedos. Por eso tenemos que tomar conciencia de nuestros miedos, porque nuestros miedos dañan nuestra fe. Nuestros miedos son el arma del enemigo para debilitar nuestra confianza en la victoria del Señor. Y María no tiene miedo. María le dijo al Señor sí ante el anuncio del arcángel, sabiendo que eso podría significar su muerte, porque era, diríamos, penado, era ilegal, según la ley de Moisés. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que dar gracias al Señor. Y claro, este mes mariano, este mes de mayo dedicado a nuestra Madre, nos sirve para comentar alguna de estas cosas, como decía Raúl en la presentación, muchas cosas más se pueden decir. Porque en realidad en María se nos proponen las nuevas relaciones fundadas en el amor. Porque María es simultáneamente hija y madre. Hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo. Y María es la llena del Espíritu Santo. María, como nos dice el capítulo 2 del libro del Evangelio según San Juan, participa de esa boda. En Caná de Galilea, donde se realiza el primer signo. Jesús le dice, mujer, no ha llegado mi hora. Ella es la que anticipa la manifestación del amor extremo. Porque, como hemos visto, el capítulo 3 empieza con ese preámbulo, la segunda parte del Evangelio según San Juan, cuando Jesús dice, dice, habiendo llegado la hora y habiendo amado a los suyos hasta el extremo, amó a los suyos hasta el extremo, María adelanta la hora. La adelanta la hora en Caná de Galilea, cuando Jesús le dice, ¿qué hay contigo, mujer? Y María le va a decir a esos sirvientes, hagan lo que les diga. Y entonces llenarán esas tinajas vacías, de 100 litros cada una, hasta el tope, con ese vino nuevo. Porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Y ese vino nuevo prefigura el don del Espíritu Santo, el don de la alegría de vivir en la libertad de los hijos de Dios, en medio de las tribulaciones de este mundo que pasa. Y entonces
Yo no quisiera extenderme más mencionando, se pueden mencionar muchas cosas, pero tal vez sería más importante, de más fruto, si podemos tener un espacio de diálogo, de preguntas, para poder escucharlos ustedes y también poder compartir en este mes mariano el don que hemos recibido en María, Madre de los Vivientes, que también el Señor le dirá, perdón, nuestra Madre le dirá a San Juan Diego. Bueno, queridos hermanos, yo me detengo acá. Bueno, Padre, muchas gracias por lo que nos ha dicho. En alguna ocasión, Padre, yo leí una frase de un santo, ¿no? Que decía que el nudo de la desobediencia de Eva lo desató María con su obediencia. Y veo, Padre, de que la historia de la humanidad es una historia de desobediencia continua al Padre. ¿Qué es lo que está pasando a nosotros, a la humanidad, respecto de María? Es que no la seguimos, no la tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, no seguimos realmente lo que ella hizo, ese ejemplo que nos dio. ¿Qué piensa usted? ¿Qué nos podría responder, Padre? La obediencia a Dios, al mandamiento de Dios, es amar como el Señor nos ama. Yo puedo vivir como hijo de Dios, ser cristiano, vivir la fe, si yo soy ungido por el Espíritu Santo, el amor de Dios. Entonces, el problema es que nosotros muchas veces vemos las cosas de una manera voluntarista, pelagiana. Creemos que no es recibir un don, sino es hacer cosas. Entonces nos dicen, te voy a dar un gran regalo, y uno empieza a pensar, y yo, bueno, ¿qué voy a hacer yo? No, yo tengo que prepararme para recibir. Eso es lo que nos enseña María. María es la que recibe, la llena de gracia. Entonces creo que en nosotros, si me refiero a las personas que hemos recibido el don de la fe, las personas que tenemos el deseo de vivir según lo que el Señor nos dice, necesitamos vigilar cuidadosamente, no caer en los engaños, diríamos, voluntaristas, pelagianos. Y justamente en este tiempo en que nos preparamos para Pentecostés, saber que el Espíritu Santo de manera ordinaria se nos comunica en cada sacramento, que muchas veces nosotros rutinizamos y banalizamos. Y entonces la mayoría, muchas personas no tienen idea de cuándo se bautizaron, no tienen ni idea de la grandeza del bautismo. Muchos que son padres de familia, padrinos y tienen hermanos, incluso cuando ven a sus familiares recibir el sacramento, a sus hijos, o son padrinos de bautismo, no profundizan y no alcanzan a dar gracias y amar ese sacramento. Y eso es mucho porque la dimensión, diríamos, social, la dimensión, entre comillas, temporal, muchas veces domina y hace que las personas no tengan claro ese sacramento. Igual ocurre con el sacramento de la Eucaristía, la primera comunión. Entonces también está adornado, diríamos, de una serie de elementos sociales, festivos. En sí mismos, todas esas cosas son buenas, no son malas, pero muchas veces consumen nuestra atención, nuestras energías. Eso ocurre igual en la confirmación,
Y también ocurre de manera, yo diría, más notable en el sacramento del matrimonio y también el sacramento del orden. Entonces nosotros muchas veces no prestamos atención. Y justamente María nos ayuda a prestar atención. Ella es quien guarda todo en su corazón. Ella es la que está pendiente de los detalles. Ella es la que se da cuenta que le falta vino a esa boda. Está presente también los apóstoles. Está también el Señor, pero ella es la que nota. Y entonces ella tiene un papel para que nosotros nos demos cuenta que nuestras celebraciones, que tendrían que ser cada sacramento, son para hacer lo que el Señor nos dice y que son causa de alegría. Entonces, nosotros los mayores, los padres, los abuelos, tenemos que meditar en nuestra propia experiencia personal y familiar y tomar conciencia de nuestros errores múltiples para que podamos nosotros no solo corregir, no solo arrepentirnos, no solo pedir perdón por la manera, diríamos, mundana en que hemos recibido esos dones del cielo, igual como ocurrió en Belén de Judá, que viene el Señor y no lo reconocen. La atención está puesta en otras cosas. No ven la estrella. Eso nos pasa. Entonces, suplimos eso con conocimientos teóricos que no sabemos aplicar a lo cotidiano. Y eso es porque el Espíritu Santo no es escuchado, porque estamos volcados a lo externo, a lo ruidoso, a lo pasajero, a las opiniones humanas. Hemos perdido la visión trascendente. Tenemos una fe sin esperanza, una fe muerta. Y entonces deambulamos en las preocupaciones porque nos asaltan también preocupaciones al ver cómo avanza el mal, la mentira, el engaño, la corrupción, la impiedad. Y experimentamos desazón, dolor. Pero cuando viene la pregunta, ¿qué hacer? Inmediatamente creemos que nosotros somos los que vamos a cambiar esas cosas. Y no nos damos cuenta que eso ya ha sido vencido. Lo que falta es que nosotros asumamos esa victoria. Y claro, nosotros queremos hacer cosas, pero María, cuando uno lo ve en la vida pública de Jesús, la presencia de María es muy discreta. Claro, el extremo es José, pero la presencia de María es muy discreta. Pero no significa que estaba ausente. El Evangelio según San Juan en el capítulo 2, justamente en el pasaje de Caná de Galilea, dice que volvieron a Cafarnaúm, también María. O sea, María estuvo probablemente presente en muchos momentos de la vida pública del Señor. No es que se quedó sola, viviendo como viuda, solitaria en Nazaret. Eso no está plenamente revelado, pero está insinuado en el Evangelio según San Juan. Pero si vemos la acción de María, pues no parece una mujer que se queda sola. Pero sí discretamente. Es decir, María no aspira a protagonismo, nosotros sí. Y entonces el mundo y las concupiscencias una y otra vez nos seducen. Y eso se pone de manifiesto en que nuestra atención se dispersa. Y entonces, yo diría, yo de las personas que conozco,
en su gran mayoría, no todos, pero generalmente los sacramentos de iniciación cristiana los han vivido más volcados hacia lo exterior. La preparación muchas veces de las llamadas catequesis de iniciación cristiana está a cargo de personas que necesitan ellos preparación. Y lo único que pueden hacer son preparaciones, entre comillas, cognitivas. Pero la familia, que debería de ser el espacio de esa preparación, la familia no se hace cargo, porque la familia, fundada muchas veces en el sacramento del matrimonio, no vive el sacramento del matrimonio. Nosotros no nos damos cuenta que los sacramentos son pascuales. Yo le decía, no sé si lo mencioné el jueves pasado, pero lo he estado mencionando muchas veces en estos últimos días. En tanto sacramentos pascuales, todos los sacramentos son para morir y resucitar. Pero nosotros no vamos a los sacramentos a morir. Entonces, si yo no tengo mi lista cuando voy a misa, cuando voy a la confesión, ¿a qué tengo que morir? Y no solo es al pecado, sino a una serie de pactos y de acomodos con el mundo que me distraen y me impiden escuchar al Señor. Y claro, María nos enseña eso, por eso hasta en 2 ocasiones San Lucas dice, guardaba todo en su corazón. No significa que María tenía todo claro, ni que lo entendía todo, por eso es que ella es nuestra modelo de fe. Es la primera discípula, decíamos la semana pasada. María es la mujer de la esperanza. Pero claro, nosotros descuidamos todo eso. Y entonces lo que queremos son soluciones un tanto, entre comillas, mágicas, que creemos que vamos a obtener o con el voluntarismo de devociones o de prácticas, o con el gnosticismo de conocimientos, que entre comillas nos alegran conocer cosas, pero que no ponemos en práctica. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que los sacramentos, la celebración de los sacramentos no termina. El día que nos bautizaron, ese día empezó la celebración del sacramento del bautismo. Esa vida nueva tiene que seguir creciendo. El día que recibimos la primera comunión es el día en que por primera vez nos alimentamos con ese pan bajado del cielo, pero que tenemos que seguir recibiendo. El día que acudimos a la confesión sacramental, no es pensando que voy a volver a acudir a confesar los mismos pecados, sino es a morir a esos pecados. Pero cuando yo voy simplemente como trámite, porque a veces la gente dice, acudo a la confesión sacramental porque quiero comulgar, pero no saben ni para qué quieren comulgar, y no saben qué significa comulgar. Entonces, no van a la comunión a morir y a revivir, a resucitar. Igual en el sacramento del matrimonio, igual en el sacramento del orden. Los esposos no entienden que el sacramento del matrimonio se celebra todos los días. Empieza el día de la boda y se sigue celebrando hasta que la muerte los separe. Cada vez que están en su casa, despiertos o dormidos, en cualquier actividad que realizan, estén donde estén, ellos son ministros del sacramento y siguen celebrando el sacramento del matrimonio. Pero claro, cuando para ellos el sacramento simplemente fue una boda, un video, regalos, una recepción, y entonces ocurre lo que pasa con ese sirio, general del ejército sirio, con lepra, que va a buscar la curación en Israel ante esa esclava que le dice, en mi pueblo hay un profeta. Y entonces cuando ni siquiera el mismo Eliseo, sino el ayudante de Eliseo le dice, anda, báñate 7 veces. No lo quiere hacer. Eso es figura de los sacramentos.
Entonces nosotros banalizamos los sacramentos, banalizamos la acción del Espíritu Santo, banalizamos los sacramentos de Jesucristo. Y muchas veces los clérigos nos apropiamos y creemos que nosotros somos dueños del sacramento. Y entonces necesitamos conversión. Necesitamos empezar de nuevo, y este es el tiempo. Porque yo no puedo amar a Jesucristo si yo no amo a su iglesia, si yo no amo a los sacramentos, y yo no voy a amar a los sacramentos ni a la iglesia de Jesucristo, ni a los bautizados, ni a las criaturas humanas si el Espíritu Santo no mora en mí. Y el Espíritu Santo viene a mí en los sacramentos y cuando yo me preparo en oración con María. Entonces, todo lo que nos ha dejado el Señor para que se haga esa obra nueva, buena, esa nueva creación, nosotros nos parece poco, insuficiente. Ayer nomás conversaba con algunas personas y me decían, ¿qué hacemos con todas esas personas que tienen traumas familiares, de niños, etcétera, que sanación, que esto, que el otro? ¿Qué hacemos? Que reciban los sacramentos de Jesucristo. No, quieren otra cosa. Quieren que les hagan algo especial, algo diferente. Entonces no tenemos fe, pues. Hay personas que dicen, ¿y qué hacemos? ¿Pero qué pasa con la burocracia, los gobiernos, los poderes, etcétera, el mundo? Jesucristo ya venció al mundo. Entonces, vivimos no como partícipes de una victoria, sino portadores del desánimo, de la mala noticia. Y eso es porque el Espíritu Santo no mora en nosotros. Y por esa razón, María es fundamental. Porque el Señor que les da el Espíritu Santo, miren, cuando Jesucristo nos dice San Juan, entregue el Espíritu en la cruz. Resucitado en su primera presentación, sopla sobre ellos. Ellos siguen encerrados. Nosotros nos pasa eso. Nos pasa eso. Recibimos los sacramentos y no entendemos lo que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces la gente dice, no, a ver, yo tengo que hacer esta oración. También hacer la invocación al Espíritu Santo, hacer la oración con María, pero yo tengo que saber qué Pentecostés lo tengo que vivir en cada sacramento. En la oración con María. Cada vez que rezo el rosario se tendría que producir un Pentecostés. Bueno, yo no sé si estoy haciendo otra charla o estoy respondiendo a la pregunta, el comentario de Raúl. No, sí, padre. Mire, podemos entonces colegir de lo que usted ha dicho, de que la cosa es tan simple como hacer lo que ella hizo, seguir a Jesús y obedecerla cuando ella dice, hagan lo que Él les dice que hagan, ¿no? ¿Cierto? Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que todo eso en María es crecer en el amor. Crecer, diríamos, llenarnos de gracia. Entonces yo tengo que darme cuenta. Oye, porque en las personas humanas, nosotros en nuestra naturaleza humana herida por el pecado, en un instante uno se da cuenta, surge este pensamiento, esta mirada, este desánimo, este juicio. Entonces yo tengo que decir, todo eso es fruto de mi naturaleza humana herida por el pecado. Pero también en nosotros, en los bautizados, en los que queremos seguir al Señor, también surgen deseos santos. Y entonces nosotros tenemos que alimentar esos deseos santos que vienen del hombre nuevo. Y mortificar esos deseos, diríamos, del hombre viejo, herido de nuestra naturaleza, herida por el pecado. Y cada vez que vamos a los sacramentos, ir como María para cuidar esa vida nueva, la vida de Dios que hemos recibido en el sacramento del bautismo y que se tiene que alimentar, se tiene que cuidar. ¿Quién la va a cuidar? Nosotros. Y nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente, empezando en la familia por cuidar esa vida nueva.
y enseñarle a los niños pequeños que hay esas tendencias, que eso es consecuencia del pecado, que eso no es lo único que tenemos, sino que simultáneamente también en nosotros tenemos eso que se manifiesta en nuestros deseos de amar, de servir, de gratuidad, de entrega. Y esa es la lucha espiritual en cada persona, en cada familia y en la iglesia. Entonces, si es así, con esa mirada, que es la mirada de nuestra madre, entonces nosotros creceremos y podremos ayudar a otras más. Gracias, Padre. Nos preguntan, San Juan en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, no menciona a María por nombre, habla de la mujer. Quizás nos dicen, si lo hubiesen mencionado, los protestantes no le habrían negado ese rol protagónico a María en la salvación, habrían entendido mejor, y también quiere decir de que ellos, los protestantes, no formarían parte del plan de salvación de Dios. El Señor escribe derechos sobre renglones torcidos. ¿Ya? Esa es la otra desviación que nosotros tenemos. El Señor quiere formar una familia, la familia de hijos de Dios. Él la va a formar. Nosotros, la iglesia peregrina, nosotros también tenemos que ser formados. No somos dueños nosotros de Dios. Y entonces, entre los discípulos, entre los que conocen al Señor de alguna manera, hay toda una heterogeneidad que muchas veces genera confusión. Y claro, yo no necesitaría ir hasta el Génesis. Bastaría que yo vea hasta el Apocalipsis, en el Génesis. Pondré enemistad entre tú y la mujer, su linaje y el suyo. ¿Quién es esa mujer? Es María, por la que viene Jesús. Entonces el libro del Apocalipsis dice claramente que esa mujer da a luz un niño que es arrebatado a la derecha del Padre. ¿Quién es ese niño? ¿No es Jesús? ¿Quién es la madre de Jesús? ¿No es María? Entonces, uno a veces, nosotros nos gusta, entre comillas, anteponer nuestra mirada a la mirada que nos da la revelación. Entonces, no era necesario que aparezca, y esa mujer es María Santísima, la hija de... No, porque está hablando. Leamos, a ver, yo no sé si ustedes tienen a la mano, alguien puede poner el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, pero dice claramente que esa mujer está gestando, que el dragón se pone al frente para devorar al niño y que ese niño es arrebatado a la derecha del Padre y que va a regir con vara de hierro. ¿Quién está a la derecha del Padre? Solo Jesús. Hay otro niño que está a la derecha del Padre. ¿Y quién es la madre de Jesús? Ya. ¿No es María? Eso lo dice Lucas, lo acabamos de ver. Entonces, cuando nosotros decimos, queremos justificar la necedad, la dureza de corazón de hermanos nuestros, es porque creemos que el problema es intelectual, que el problema es cognitivo. El problema es acoger al Espíritu Santo. Ya nos están poniendo el capítulo 12. ¿Qué están proyectando? Porque los que proyectan, como es una letra tan pequeña, yo no leo nada, no sé qué están poniendo. Recuerden que yo soy miope. Ya, si pueden agrandar esta pantalla que han compartido para poder leer, porque si no, yo no sé cómo se hace para cerrar
la vista de galería, porque los veo ustedes y la pantalla casi no. A ver, ahí lo veo mejor. A ver, vamos a ver. Apareció una señal en el cielo, la mujer, el dragón, otra señal, dice, sigan, bajen un poco, bajen un poco. Y dice, entonces, ahí nomás subes un poquito, sube un poco, para ver desde el versículo 3. Entonces apareció otra señal, un dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza había 7 diademas. Su cola arrastró 1/3 de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Quién es ese hijo que está arrebatado a Dios y a su trono? Que va a regir con vara de hierro, ese Jesús. Entonces esa mujer es María. Y luego dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada. Entonces entonces hubo una guerra, bajen para ver versículos 7 y en adelante. Entonces dice, y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo Satanás, el cual enseña al mundo entero, al cual engaña al mundo entero. Fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Levanten, avancen un poco más. Es el acusador, ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, por la palabra y el testimonio que dieron, y no amaron sus vidas, que llegaron a sufrir hasta muerto. Pero regocíjense cielos y los que mueran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el demonio está derrotado, tiene poco tiempo. Pueden cerrar. Entonces, yo diría, a cualquiera que lee, le queda claro que esa mujer es María, o ustedes tienen duda. Ya, pues, si es que alguien dice, no es María, bueno, entonces, ¿por qué no quiere? Pues, no quiere entender. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Y por qué no quieren ver? Porque en realidad no tienen la luz del Espíritu Santo, que nos revela la verdad completa. Bueno, ¿qué más? ¿Algún otro comentario, pregunta? Creo que Wilson está... Padre, sí, creo que Wilson tiene una pregunta para ¿Quiere usted. preguntar, hacer uso de la Wilson. palabra, o ha enviado su pregunta, Wilson? No. No puede abrir. ¿Quiere comentar? A ver, denle pues el micrófono a Wilson. Marisa, dale el micro, por favor, a Wilson. Wilson, ¿puedes abrir tu micro, Wilson? Ya, ahora sí. Ahora sí. Y, padre, buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Indudablemente, ver la importancia de María en la salvación, para muchos es muy difícil. Hay mucho celo a veces y malentendidos en los mismos católicos de tener una devoción a la Virgen María. Luis María de Montfort habla en su tratado de la verdadera devoción que el Señor, siempre independiente y suficiente en sí mismo, no necesita de nadie para realizar su voluntad. Basta con desearlo y las cosas son hechas.
dice así, ¿no? Este comentario de Montfort. Y efectivamente, pero aún así, esta omnipotencia de Dios, el Señor quiso utilizar a una mujer predestinada para la venida de su Hijo al mundo. Y que lo anuncia desde el principio de la creación, en el protoevangelio, al sentenciar a la serpiente, luego del pecado original. Entonces, si pudiéramos entender eso, a veces miraríamos, creo yo, con otra óptica, la importancia de la Virgen María. Indudablemente que fue una criatura que el Señor puso en el mundo en el momento que así Él quiso, adecuado, y lógicamente la preservó de toda tentación y todo durante el tiempo en que estuvo en vida, ¿no? Entonces, ante una situación de análisis así, es fácil, yo creo que poder entender de que es corredentora, ha sido colaboradora de digamos, de la salvación de las personas. ¿Qué faltaría para poder nombrarla corredentora y darle de repente el lugar que corresponde en la salvación de las almas? ¿Qué es lo que falta? ¿Hay algo que está en camino? Esto sería indudablemente una especie de dogma. ¿Usted qué opina? A ver, yo lo que creo es que nosotros tenemos que entender que la redención necesita nuestra participación. La participación de todas las criaturas humanas. Con nuestro sí. ¿Ya? Entonces, María no puede dar un sí por nosotros. ¿Ya? Ni siquiera el Señor da el sí por nosotros. Nadie puede ser nuestro delegado para nuestra salvación. Lo que nos muestra María en la participación de la redención es justamente eso. Pero claro, cuando uno puede creer que de lo que se trata es seguir sumando dogmas y no entender el sentido de lo que el Señor realiza y su plan de salvación, nosotros podemos perder de vista es que nosotros tenemos que participar de la redención con nuestro sí, con nuestra obediencia, con nuestro asentimiento de fe. ¿Ya? Algunas personas pues pueden pensar que de lo que se trata es de darle más títulos a María como si le faltaran títulos. Y claro, esa es una manera un tanto, diríamos, una comprensión que tiene que ser purificada. ¿Ya? Entonces, efectivamente, hay muchas personas que entran en esos debates y creen, no, de lo que falta, si se hace esto, entonces ya. No, nosotros, todas las criaturas humanas, tenemos que asentir al don del Señor. Como dice San Agustín, quien nos ha creado sin nosotros no nos va a salvar sin nosotros. Nosotros no vamos a ser privados por la libertad, de nuestra libertad y nuestra decisión, nuestro libre albedrío, ni por el Señor, mucho menos por María. Entonces, esa interpretación es una interpretación que necesita oración y purificación. ¿Ya? Entonces, la iglesia peregrina discierne, ¿no? Y claro, si es que en algún momento eso ayudaría a edificar la fe de las personas, pero no es entender esa misión corredentora en el sentido de que se priva de la libertad, sino ya está explicitada en lo que señala Simeón, en lo que está señalado en el momento del Calvario, en Juan como madre, y en lo que está señalado en el Apocalipsis. Pero no, eso no significa que nosotros no, diríamos, somos simplemente observadores pasivos.
Nosotros tenemos que librar el combate. Entonces eso hay que tenerlo presente. Y claro, María nos ayuda muchísimo porque el Señor ha querido que participe de esa manera. Y nos ayuda justamente para que esa luz de la verdad, del Espíritu Santo, del amor de Dios, nos purifique, nos transforme. Pero, claro, María no reemplaza. María también fue redimida, claro, preventivamente, como nos dice Duns Scott, en atención a su misión singular. Pero todas las criaturas somos redimidas, también María. Y todos tenemos que participar en nuestra salvación. O sea, no es que nosotros decimos, ya bueno, Jesús ya hizo, ahora María, entonces yo me siento a esperar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es creer, escuchar, y creer es obedecer, y obedecer es amar. Padre, nosotros sabemos como católicos, y bueno, y cada vez aprendemos más, gracias a usted también, que debemos imitar a María, decir sí, y poder llevar su mensaje a las mujeres también del mundo, mujeres inclusive católicas y todo. Pero ¿cómo puede la mujer moderna entender a María si niegan la maternidad, si la manipulan? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué argumentos podemos tener para poder combatir esa mentalidad del mundo actual? El problema no es primariamente intelectual, ni primariamente jurídico, sino es un problema de fe. ¿Por qué el mundo, por qué las criaturas humanas en estos tiempos modernos, no solo la mujer, han abrazado todas estas ideologías, todas estas mentiras, todos estos engaños? Porque hemos debilitado la fe. Porque justamente creemos que Jesucristo no es el centro de nuestras vidas, sino nosotros vamos a resolver las cosas por nuestras propias maneras. Y entonces también yo puedo creer que los errores nosotros los vamos a resolver. Y entonces uno podría decir la solución es organizar forums, debates, etcétera, etcétera. Eso no está mal. Pero el asunto no es intelectual, sino es ontológico. Y lo que se requiere es que nosotros demos testimonio de fe. Y eso tiene que ocurrir en las familias. Entonces, claro, lo que ha producido estas herejías modernistas en la familia es que los padres se han concentrado en lo inmanente, las cosas temporales y en las cosas de este mundo. Y lo trascendente, lo eterno, lo celestial, lo han despreciado, lo han visto como algo lejano, algo exótico, será, no será. Entonces, por esa razón, los sacramentos se han debilitado. Y por esa razón, la vivencia de los sacramentos es principalmente social, porque todo está centrado en lo social. Bautizan y buscan compadres, a sus amigos, quienes van a estar presentes en la fiesta, en el almuerzo. Entonces, ese problema está en las familias. Y claro, ¿cómo podemos revertir eso? Haciendo que los matrimonios, que las familias vean que son iglesia doméstica. Y en eso tendrían que ayudar los esposos y tendrían que ayudar pues los clérigos, los que hemos recibido el sacramento del orden. Simultáneamente se ataca el sacramento del orden. Esos dos sacramentos, que son sacramentos para manifestar el amor de Dios, justamente por eso son tan combatidos. Pero ese combate llega a ese punto porque los otros sacramentos de iniciación cristiana no los vivimos como corresponde. Y entonces
Lo que nosotros sabemos es que la oración con María nos ayuda, pero incluso ahora muchas personas, más a raíz de la pandemia, ha habido, diríamos, un despertar de grupos y de personas que rezan el Santo Rosario. Pero lo que falta es la contemplación de los misterios de Cristo, porque creen que contemplar misterios es leer citas del Nuevo Testamento. Y claro, leer las citas no está mal, pero yo lo que tengo que entender que contemplar el misterio es ponerme en circunstancia y decir, eso que ocurrió en Jesucristo, que ocurrió en María, ¿cómo me compromete a mí ahora y a mi familia y a mi iglesia y a mi matrimonio y a mi parroquia y a mi grupo parroquial? Eso yo no lo veo cuando hacen el rosario. Entonces, por eso es que cuando se aparece nuestra madre a Sor Lucía para recomendar la devoción de los 5 primeros sábados, que no es otra cosa que decirnos, vivan la confesión, vivan el sacramento de la confesión, vivan el sacramento de la Eucaristía y mediten los misterios de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que saber que incluso en las cosas más santas el enemigo busca que torcer, busca que nosotros nos quedemos con lo accesorio. Y yo creo que el punto es ese. Porque también uno puede, entre comillas, hacer oración para fines temporales, para fines de este mundo, incluso utilizarlo como un instrumento político. Y eso también es muy común. Y justamente muchos grupos dentro de la iglesia a lo largo de los años han querido utilizar a María como una manera de afirmar posiciones políticas, diríamos, que no son las de la iglesia, o para sus luchas políticas. Entonces están más preocupados de sus luchas políticas, de sus luchas temporales, que del reino de Dios. Entonces siempre volvemos con esas cantaletas. Ay, qué barbaridad, pero el mundo está muy mal, todo está mal. Jesucristo ya venció, hermanos. Para Él no es nada imposible. ¿Y por qué Él demora en hacer las cosas? Porque Él quiere que nosotros vayamos a Él, no a las cosas que Él nos puede dar. Y entonces eso nos lo enseña María. Pero claro, siempre nos quedamos en lo superficial y volvemos sobre lo mismo y decimos que tenemos fe. Porque en el fondo no queremos convertirnos, en el fondo no queremos seguir al Señor, en el fondo no lo amamos y no nos damos cuenta. O no nos queremos dar cuenta. Entonces nos resulta más cómodo ver hacia afuera, no examinarnos, no buscar la conversión, no desear pues que el Señor culmine en nosotros la obra buena en que empezó en el bautismo. Entonces empezamos con la cantaleta de siempre. Uy, qué mal, que el mundo, que los curas, que esto, que el otro. Eso no hizo María. Justamente eso es lo que los apóstoles los llenó de miedo, se asustaron. María tenía claro que su hijo era Dios, que la muerte no lo podía derrotar y que en ese acontecimiento doloroso y terrible se estaba dando nueva vida. Pero nosotros 2000 años después seguimos con lo mismo. Entonces, en realidad, nuestra devoción mariana no es tan real, es utilitarista inclusive. No buscamos a María para una conversión, para amar, porque no nos podríamos decir, así como el Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama, y el Hijo amó a María, así como María nos ama como nos ama el Hijo y como nos ama el Padre, como nos ama el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros dijéramos, yo quiero amar como ama María, los esposos, los hermanos, los compañeros de trabajo no se ofenderían como mutuamente
como se ofenden y nos ofendemos todos los días. María siempre nos lleva a Jesús. Gracias, Padre, por su respuesta. Tenemos una pregunta que no sé si usted puede responder, que dice lo siguiente, ¿no? Dicen, hace 9 años, un 25 de mayo, un joven sacerdote, se hizo sacerdote, se ordenó como sacerdote, ¿no? Entonces, queríamos saber en qué medida o de qué forma María estuvo presente en el reconocimiento de esa vocación, en ese ordenamiento y en ese sacerdocio que abrazó ese sacerdote de nombre Augusto. Además tengo una pregunta personal, ¿no? Entonces, claro, esta charla no es para hablar de mí, ¿no? Les voy a compartir lo que yo alcanzo a entender, porque eso uno no lo entiende totalmente, ¿ya? A ver, yo tengo claro mi situación antes de la conversión. Yo era, como se dice, un católico a mi manera. No me decía ateo, me decía creyente, pero claro, no vivía los sacramentos, iba a misa de vez en cuando y estaba más preocupado de las cosas temporales, de lo material, de mi prestigio, de mis relaciones amicales, sociales, etc. Entonces, poco a poco yo sin darme cuenta, las circunstancias que enfrenté, especialmente las que me quedan más claras, las que me movieron más, fueron las que tuvieron que ver con la relación con mis padres, con ambos. ¿Ya? Mi padre fallece primero y claro, yo me vuelco a tratar de apoyar en todo lo que se pueda a mi madre y a tratar de compartir, diríamos, filialmente como hijo, no en los aspectos materiales, sino en, diríamos, la vivencia de la relación de filial, hijos y padres, hijo y madre en este caso. Y entonces, mi madre me llama la atención sobre la necesidad de la oración de una manera misteriosa. Porque ella me dice, hijo, un día me estoy olvidando de rezar. Mi madre nunca perdona la memoria, pero no sé por qué pues me dijo eso, si es que eso fue si es que ella estaba dándose cuenta que yo estaba lejos del Señor y quería de alguna manera acercarme, eso no lo sé, ¿ya? Pero la cosa es que me dijo eso. Y yo respondí diciendo, vamos a rezar juntos. Y entonces rezábamos a María, rezábamos el rosario. Claro, yo no lo tenía claro. Para mí yo estaba haciendo ejercicios de memoria, mi madre. Pero, diríamos, yo entendía que ese acercamiento humano para mí era grato, pero lo entendía meramente en el plano humano. En medio de esas sesiones, diríamos, de ejercicios, según mi criterio de ejercicios de memoria, de ejercicios, diríamos, mentales para una persona que podía tener riesgo de algún problema de demencia o algo así. Un día mi madre, que tenía perfectamente en su memoria que yo no había recibido el sacramento de la confirmación, me dijo de la manera más inesperada para mí, que sería bueno que reciba el sacramento de la confirmación. Yo provengo de una familia de 6 hermanos. Yo soy el menor. Y entonces todos mis hermanos ya habían recibido el sacramento de la confirmación. Pero yo soy mis hermanos recibieron el sacramento de la confirmación antes de la primera comunión, como era antes del concilio, ¿ya? Entonces yo estoy en el tránsito. Y entonces, ya en mi época yo primero recibí la primera comunión y me faltaba la confirmación. Ya tenía padrino, todo. Pero por esas cosas que ocurren a veces en las familias se fue postergando. Llegué adulto y no recibí el sacramento de la confirmación.
Entonces, cuando yo recuerdo esas cosas, yo digo, pero mi madre dice que se estaba olvidando de rezar y tenía perfectamente claro que no había recibido el sacramento de la confirmación y me suelta eso. Entonces, yo, como se dice, le seguí la cuerda y le dije que sí, pero no le hice caso. Pasaron los años, fallece mi madre. Un día voy a misa dominical y escucho que había confirmación de adultos. Y entonces me recuerdo que le había prometido a mi madre y que no había cumplido. Entonces yo pensaba que era una cosa pues muy íntima, ¿no? De relación madre, hijo, madre. Digo, yo no le voy a cumplir a mi madre, pues. Aunque sea como homenaje póstumo. Pensaba yo algo clandestino, que nadie se entere. Porque hasta ahí yo todavía no tenía claro la grandeza del sacramento. Entonces me inscribí, recibí el sacramento, empecé a ir a misa. Los domingos, primero todos los domingos ya como parte del programa, pues era, y redescubro la grandeza de la misa. Y en algún momento, como surge creo en todas las personas, deseaba aprender a orar. Quería mejorar mi oración. Y le pregunto a un sacerdote en confesión, ¿qué tenía que hacer para mejorar mi oración? Y este sacerdote me dijo, reza el rosario. ¿Qué es lo que nos enseña la iglesia? Entonces yo terminé mi confesión, ya había terminado la misa, y escucho, haciendo mi penitencia, que había unas personas que estaban rezando el rosario dentro del templo, terminada la misa. Y me acerco a esas señoras. Eran mujeres todas, como ocurre en las parroquias, mujeres que rezan el rosario. Y me acerqué y empecé a rezar el rosario con ellas. De ahí en adelante, todos los días. Y entonces, claro, al principio me gustaba cómo ellas rezaban. Me acordaba de mi madre, entonces era una cosa agradable, diríamos, humanamente agradable, pero no le veía todavía un sentido más allá. Y entonces yo todavía en ese momento no pensaba ser cura ni nada por el estilo. Estaba en un proceso de conversión, no tenía idea de qué iba a pasar después. Pero claro, yo desde ahí siempre me preguntaba, sí, y hasta ahora me sigo preguntando, ¿cómo es esto de la conversión? Porque es misterioso. Y claro, yo creo que María interviene. Diríamos, María actúa como actuaría una madre ante un hijo enfermo. Una madre ante un hijo enfermo va a buscar que ayudar a su hijo. Y la madre va a llevar a su hijo, pues va a buscar el mejor médico, el mejor especialista. Y María sabe qué enfermedad tenemos y quién es el que necesitamos. Y entonces María nos lleva a Jesús. Pero nosotros no es que nos damos cuenta inmediatamente, etcétera, sino es algo poco a poco, ¿no? Y entonces yo creo que en la conversión María nos ayuda. Porque los apóstoles, luego de la ascensión a los cielos de Jesús, lo que viven en Pentecostés es una conversión. Claro, no se dice la conversión de los apóstoles, decimos Pentecostés, pero es una conversión. Esos eran hombres asustados, que estaban todavía vacilantes. Y claro, eso nosotros, el Señor, esa maternidad, para ese nuevo parto, ese nuevo nacimiento, que es en el espíritu, como le dice el Señor a Nicodemo, María es importante. María es muy importante en la conversión. Y a veces no nos damos cuenta, pero María nos hace ver en el misterio de Jesús justamente realidades de nuestra experiencia personal y familiar que disparan ese deseo de dejar esa vida mediocre, esa vida de tibieza, esa vida de pecado y empezar una vida nueva. Pero uno puede entibiarse rezando el rosario.
también. Porque nosotros con facilidad nos rutinizamos. Y por eso es que María nos invita, y por eso les hacía referencia a esa devoción de los 5 primeros sábados, nos invita a contemplar el misterio de Cristo. Ella nos invita otra vez a volver a ir a Cristo, a escuchar lo que Él nos diga. Y eso ocurre en Eucaristía, por excelencia en la liturgia de la palabra. Pero a nosotros no nos gusta la liturgia de la palabra, nos aburre. La mayoría de las personas que van a misa, esa es mi experiencia hasta el presente, a poco tiempo de tener 9 años de cura, es que la gente va a misa más a comulgar o por costumbre, pero generalmente la gente sale de la misa y no recuerda que Él ha dicho el Señor. Y un problema que tenemos nosotros los sacerdotes es que a veces nuestra prédica es muy moralista. Y entonces nosotros necesitamos ayuda para contemplar el misterio de Jesucristo y descubrir la verdad de quién somos. Y por eso es que eso se ayuda contemplando los misterios y hacerlo con los ojos de María. Uno tendría que siempre preguntarse, ¿no? Bueno, María, ¿cómo vio el drama de la cruz? ¿Por qué ella pudo estar de pie? ¿Por qué ella no tuvo problema en acoger a esas personas que estaban matando a su hijo como hijos? ¿Qué esfuerzos tuvo que hacer para reunir a esos 12? O sea, yo imagino ustedes deben de, como padres de familia, cuando quieren celebrar alguna celebración familiar, la dificultad que tienen de reunir a adultos, hijos adultos, para que todos estén presentes. La gente anda muy ocupada. María también debió tener dificultades para que esos 11 fueran completados y para que estuvieran los 12. Porque con seguridad quien le sugirió a María, quien le sugirió a Pedro que había que elegir un sucesor de Judas fue María. Difícil pensar que eso se le ocurriera a Pedro antes de Pentecostés. María era la llena de gracia. María era la llena del Espíritu Santo. Y ella sigue siendo la llena de gracia, sigue siendo la llena del Espíritu Santo. Por eso es que es la sede de la sabiduría y Él nos ayuda para que el Espíritu Santo nos revele la verdad completa. En mi caso, no sé, pues, tendría que pensar un poco más para expresar lo que me surge como inmediato. Pero claro, tendría que remontarme a mi relación con María previa, ¿no? En mi niñez, en mi infancia, que era muy, muy cercana, ¿no? Muy querida. Y yo creo eso también. Cuando nosotros, las figuras paternas, materna y paterna desaparecen, la figura de María crece. Nosotros tenemos cierto desconocimiento del Padre. Nosotros tenemos dentro de nosotros la misma pregunta de Felipe, muéstranos al Padre. Y claro, es más fácil recordar a la Madre. Y por eso es más fácil ser mariano que tener devoción por el Padre. Y claro, Jesús nos dice que me ve a mí, ve al Padre. Y entonces si uno desearía ver al Padre, pero generalmente nosotros no deseamos ver al Padre. Por eso es que somos inmanentes. Por eso es que nos preocupan tanto las cosas pasajeras. Porque si amáramos más al Padre, nosotros estaríamos más preocupados en que no vayamos a perder el camino, no nos vayamos a quedar botados, no nos vayamos a quedar postrados. Pero bueno, ya me estoy desviando de la pregunta y ya me estoy extendiendo más de la cuenta, como siempre. No sé si es que hay algún otro comentario o pregunta, si no podríamos terminar con una oración. Sí, Padre, Como madre. Agradecemos todo esto y permítanos hacer una oración, Padre, nosotros esta vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, del Padre Augusto. Te damos gracias también por su sacerdocio
Y te damos gracias, Señor, porque jueves a jueves nos hace llegar tu palabra y ayuda al crecimiento de nuestra fe. Gracias, Señor, por todo eso. Y gracias también, Madre María, por haber estado presente en sus decisiones, en el despertar de su vocación, en su relación con su familia. Gracias también a su mamá, que debe estar cerca del Señor. Gracias te damos, Señor. Y ahora sí, Padre, te pedimos tu bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Gracias a Dios. Muchísimas gracias. Gracias. Y antes de que se vayan todos, queridos hermanos, los invitamos a la celebración del aniversario de la ordenación del Padre el día miércoles 25 a las 9:15. A las 9 en la parroquia Santa Mónica, ¿no? Aquí. Con todo nuestro cariño, los esperamos a todos ustedes. Y con el cariño de todos, expresárselo al Padre el día miércoles 25 a las 9:15 de la mañana en la misa que él mismo va a celebrar junto con nosotros. Gracias, hermanos. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Y los esperamos el próximo jueves. Muchas oraciones para el Padre. Gracias. Gracias. Dios bendiga a todos.